Us saludem en aquest espai de l'entrevista de Penedès Televisió, avui desplaçats, ja ho veieu, dins de la capella de Sant Joan a Vilafranca del Penedès, on aquests dies podem veure una exposició d'un artista alemanyo-penedesenca, podríem dir, com és la Waltraud Masacek. Waltraud, benvinguda. Masacek, sí. Gràcies per acompanyar-nos i per convidar-nos aquí a aquesta casa que és teva per uns dies, ¿no? Ah, sí, 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 para más de un mes, sí, estoy muy contenta, muy orgullosa de poder exponer aquí, porque es un espacio absolutamente maravilloso, con tanta historia y con tanto misterio. Y bueno, pues además es un espacio muy equilibrado. Entonces, exponer aquí mis obras, que son muy grandes, pues francamente va bien y estoy muy contenta como ha quedado. Waltraud, jo t'he presentat com a alemanyo-penedesenca, sí, perquè vas néixer a Frankfurt, a Alemanya, sí, però portes molts anys a Catalunya, al Penedès, i entre Penedès i Barcelona, eh? Sí, 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 sí. Vivimos aquí en el campo y siempre he estado muy conectado con la naturaleza, también en Alemania, donde vivían mis padres. Pertenecía a Frankfurt, pero era en un borde y teníamos grandes parques y bosques y siempre la naturaleza la he tenido cerca. I creus que això t'ha influenciat justament en la teva expressió artística? Perquè aquesta exposició, ara ens ho explicaràs, però està plena de natura, de coses naturals. Sí, sí, sí. Es seguro que me ha influenciado. También he vivido la vida de ciudad, pero el campo y la naturaleza me gustan mucho. Y aquí justamente, en aquellos años, porque ya estoy aquí más de 50 años, había poca sensibilidad para la naturaleza, que ha cambiado completamente. O sigui, és una mica curiós, no?, que en un lloc que hi ha tant d'entorn natural hi hagi poca sensibilitat per la natura, no? Sí, sí, sí. L'exposició em sembla que primero vivíamos aquí en la Rambla. Aquí en Vilafranca. Sí, en el centro de Vilafranca. Y después hemos tenido la posibilidad de comprar aquellas tierras en Pax, que había una casa antigua, muy bonita, y me disfruté mucho de restaurarla porque enriquece el paisaje de aquella casa. Amb les lleis de la natura és el títol que se li ha posat a aquesta exposició. Sí. I explica'ns-ho una mica, per què amb les lleis de la natura? Perquè si observem els quadres sí que podem veure fins i tot el cel d'alguna manera, no? Podem veure astres en el cel. Bueno, las leyes de la natura son que tiene que haber un engranaje, ¿no? Desde la más pequeña célula en nuestro cuerpo tiene que funcionar igual como la tierra que habitamos, tenemos que cuidarla porque tenemos que vivir aquí, y el cosmos. El cosmos también, bueno, pues es una maravilla, el engranaje que hay es absolutamente incomprensible, cada vez descubren más cosas del cosmos, de las diferentes galaxias y tal, pero en el fondo yo digo que es el microcosmos que está dentro de nosotros y el macrocosmos que lo que nos rodea. Y en el fondo todo tendría que funcionar en armonía con un engranaje perfecto. Pero no hacemos demasiado... No fem cas d'aquesta teoria, eh? Sí, bueno, ese es mi mensaje. Sí. El microcosmos poden ser les cèl·lules, perquè em penso que hi ha alguna d'aquests quadres que estan inspirats en cèl·lules. Sí, porque de la primera célula nació la vida salió del agua, el agua se repite muchas veces en mis cuadros, pero el microcosmos es todo, son las células, las bacterias, que también los necesitamos, es un engranaje que va dentro de nosotros mismos. I d'aquí, de la cèl·lula, al cosmos, algun quadre, aquest que tenim aquí darrere teu, és el cosmos, em deies, eh? Este cuadro y ese es el cosmos, tal como yo lo puedo representar, porque es casi imposible de representarlo perfecto, pero es que además tampoco no quiero la perfección en mis cuadros, porque el espectador tiene que tener un rol activo, tiene que ver cosas en los cuadros, y
y mover su imaginación, su sensibilidad. Eso es como la música. La música tampoco no la entiendes perfectamente, pero te llega adentro. Bueno, eso intento de hacer con mis cuadros. És allò que potser no saps com t'està arribant, però que o t'agrada o no t'agrada. T'ha de produir un sentiment, no?, al veure aquella obra. Sí, sí, porque si lo explicas todo con todos los detalles, bueno, pues para eso ya tienes la fotografía, ¿no? Ya es un poco aburrido de pintar hoy día así, ¿no? Pero es una pintura abstracta, pero se puede ver cosas, se puede intuir cosas, y con los cartelitos que ponemos también doy pistas de lo que es, ¿no? Deies que portes al voltant de 50 anys aquí al territori. Sí, más de 50 años, no quiero decir exacto. No diguis exacte per no donar pistes, però clar, tots aquests 50 anys no els has dedicat a l'art. Primer vas tenir una tasca i després vas poder recuperar aquells estudis inicials que tenies de Frankfurt. Però posem 30 anys. 30 anys sí que els deus haver dedicat a l'art, a la creació artística. No, menos. Cuando mis hijos fueron a Barcelona para estudiar, entonces yo también hice el examen, o no, son varios exámenes para ingresar en Bellas Artes, ya no los tenía los hijos en casa. Y bueno, sí, los tenía en casa en Barcelona, éramos un piso de estudiantes, era muy divertido. Però vull dir que ja fa uns quants anys, eh? No, dic tot això perquè fa uns quants anys i en canvi és la primera vegada que exposes a Vilafranca, que és allò on te vas venir a viure inicialment, no? Sí, pero claro, es que esa capilla es tan bonita, bueno, pues que yo vi aquí varios pintores, artistas exponiendo, entre otros el Ángel Camino, que me encantó su exposición aquí y pensé, bueno, aquí sí que me haría ilusión de exponer, porque una galería comercial, pues es más comprometido, te pueden encontrar pues a lo mejor los precios caros o no sé, pero en ese espacio yo pensé que mi pintura quedarà molt bé. I és una exposició pedagògica, podríem dir, o divulgativa de la teva obra. Sí. I a més, molt adient, perquè veig aquí a darrere que hi ha aquestes fulles seques que també les has afegit tu. Sí, de mi casa. Una mica amb motiu també de l'exposició, sí, per donar un missatge. Sí, es un mensaje, bueno, es un poco, las células, la vida salió del mar, ¿no? Todo el recorrido, muy abreviado, y entonces nuestro camino por la tierra, ¿no? Entonces, pues todos acabamos así, ¿no? Que acabamos, que no, pues que hay un fin, hay un principio y un fin, ¿no? Entonces, pues también quería comentar, el principio es este cuadro, porque esto es como el Big Bang. El Big Bang, sí. L'origen del cosmos. Sí, el origen de todo, ¿no? A partir de ahí salió todo, y entonces el altar también lo quería resaltar especialmente con mis cuadros rojos, porque en el altar es donde hay el misterio, donde se dan los sacramentos, la sangre de Cristo y todo esto, pues es un lugar misterioso y es el centro de una iglesia. Y por eso tenía esos cuadros que quedan aquí muy bien con el color, entras aquí y te I aquests quadres representen, ¿no?, la sang i les cèl·lules. Sí, todo, sí, células, las primeras células, el círculo también es un principio sin fin, eso también siempre se ha utilizado en la religión, ¿no? Y el cuadrado simboliza la tierra. Ens has fet una mica d'explicació de l'exposició, que em deies que justament el dia de la inauguració vas explicar-ho, però que tenies ganes d'ampliar una mica aquesta informació. No sé si ens hem deixat alguna cosa que encara vulguis comentar, perquè després començarem a parlar una mica de la teva trajectòria en general. Sí, el día de la inauguración pues estaba un poco más nerviosa, pero bueno, habló el Correo Mateu, que es un poeta y un crítico de arte, pero muy reconocido en Barcelona,
y ha hecho más de 50 libros monográficos sobre artistas, ¿no? Y él normalmente habla muchísimo, y entonces mi speech pues era un poco más corto porque yo sabía pues que él habla mucho y además muy bien. Pero claro, han pasado unos cuantos años y esta vez no he hablado tanto. Entonces me tocaba un poco más a mí. Pero vi tanta gente aquí que en un momento dado pues pensé, bueno, ahora sí explico según qué, pues no, algunos no lo entenderán, pero vaya, he hablado, lo importante lo he dicho. I aquí també, a l'entrevista t'ho deia, perquè això, si vols acabar de repassar alguna cosa que vulguis explicar de l'exposició, i si no, sí, parlem una mica de la teva trajectòria. Pues sí, pues siempre se repiten esas formas redondas, ¿no? Aquí también ¿Sí? eso puede ser, cada uno puede imaginar lo que quiera, puede ser un sol, puede ser una célula, ¿no? Pueden ser muchas cosas según lo que cada uno quiere ver en esto. Y después esas formas ovaladas que son células también, esto también. Y esto, lo que está al lado del cuadro azul son fragmentos de mi jardín, que lo he hecho un poco de collage, que por cierto me gusta mucho el collage también. Y hay un televisor que muestra, bueno, pues más cuadros y cómo estoy pintando mi estudio, y se puede poner y se tiene un poco una idea de del que hi ha, no? cómo lo hago y dónde lo hago. Sí. Tu dèiem, vas néixer a Frankfurt i vas estudiar inicialment, suposo que ahí hice allà, toda no? la escuela, el bachillerato, y después me fui a una escuela en Wiesbaden que era de arte, pero un poco más enfocado para ser profesor de arte. Es que yo quería ser profesor de arte. Bueno, quería ser artista, pero en aquella época una mujer artista pues también, bueno, era un poco complicado todavía. I per tant la teva idea era Entonces, alguna cosa relacionada claro, amb l'art. Sí, entonces me gustan mucho los niños también, y me gustan los jóvenes, y la verdad es que me gusta enseñar. Y pensaba hacer esta carrera, pero entonces conocí a mi marido y me vine La vida a dona uns Vilafranca. tombs inesperats, Sí, no? a Vilafranca, O sigui, tu vas venir a Catalunya amb la teva germana, em penso que em sí, deies, había venido con mi hermana. Sí. i vas conèixer algú. Sí, pues estuvimos en Barcelona y me enseñó Gerona y Tarragona y muchas cosas y sitios así de veraneo, y enseguida me enamoré de Cataluña, la verdad. Sí, me gustó muchísimo, y sobre todo Barcelona, pues es una ciudad extraordinaria. I Sitges també. Ay, sí, Sitges. Sí. Perquè a Sitges és de, diguéssim, vas trobar l'amor, per entendre'ns. Sí, pues fue un flechazo, sí, de ambos lados, sí. I a més, si no jo tinc apuntat, ara m'has de corregir tu, que és el que ho saps, sí. però tinc apuntat que la teva primera exposició individual va ser a Sitges, a la Galeria 3. Sí, fue, sí. No, espera, me parece que la primera fue en Barcelona, ¿Sí? La Galería Chrysler, sí. Y después en Sitges, o quizás al revés, pero en Sitges he expuesto muchas veces, sí. ¿Cuántas veces? Sí, en la galería esta, y después en el Palau Maricel. Eso también fue una exposición muy grande, me hicieron un catálogo y todo, y con crítico de arte, todo muy bien. Y bueno, en Sitges sí, claro, tenía una relación especial con Sitges, ¿no? Y bueno, pues ahora estoy muy contenta de poder exponer aquí en Vilafranca, y todo el mundo me ha apoyado muchísimo, y sobre todo este edificio es absolutamente maravilloso. Estàvem, diguéssim, que vens a Catalunya i immediatament hi ha un fletxazo, com ens deies tu, i Bueno, aleshores, diguéssim que aquesta idea teva de ser professora d'art es va aturar en aquell moment. Se va a aturar, sí, porque la familia tiene un negocio muy grande, y si perteneces a una familia así, automáticamente pues formas part del negoci. Te incluyen en todo, ¿no? Y además no hablaba nadie alemán, bueno, mi suegra hablaba un poquito,
pero entonces pues estábamos en plena fase de expansión, porque antes, bueno, mi suegro había sido según me han dicho, el primero que vendió sus vinos embotellados. Sí. Y después, bueno, pues empezó a vender en Estados Unidos, poco a poco, en Francia, en diferentes países, ¿no? Pero yo viví el principio. Y entonces, pues mi suegro me preguntó, pues no, ¿podrías ir a una feria que hay en Berlín? Que tú hablas alemán y así estás en tu patria unos días, y yo dije, va, pues yo voy. Y así conocí un importador, entonces ya lo llevé bastantes años, ¿sí? Mientras que tenía los niños pequeños, ¿sí? Casi 20 años. No. Entre els nens petits i l'empresa, sí, no, estaba vas fer un parèntesi un paréntesis a la idea de l'art. Sí, pero entonces llegó el momento pues que necesitaba otra cosa también, lo mío, lo que yo siento y lo que sale de mí. Es que siempre me ha interesado la pintura y el arte en general, y en mi familia había también mucho interés en esto, y entonces pues pensé, bueno, pero ahora estás aquí en Vilafranca y no conocía a nadie que pintaba, ¿no? Entonces me hablaron de una escuela de arte que tenía el Auguste Rosell, y fui ahí y dije, bueno, pues que puedo empezar aquí, y me dijo, sí, cuando quieras. Pues el mismo día me compré las pinturas otra vez I vas començar a pintar. Sí. O sigui, vas començar amb l'August Rosell, a recuperar, diguéssim. Sí. Y bueno, había también el Vías y había varios pintores aquí de Vilafranca. Íbamos al campo a pintar, y al campo, playa o lo que sea, y bueno, era muy agradable. I llavors, en aquella època, vas començar a pintar paisatge del Penedès. Sí, aún los tengo, sí. Molt diferent al que veiem aquí ara, Sí, sí, pero también me gustó, me gustaron mucho los paisajes del Penedès, pero después en Bellas Artes pues quería ser como más libre, ¿no? Porque la gente piensa que eso es más fácil que hacer un paisaje, pero los paisajes pues encuentras el truquillo y encuentras cómo hacerlo, y entonces puedes hacer uno tras otro. En cambio aquí, con esto, investigas continuamente y trabajas con el pensamiento, sale todo de la cabeza, ¿no? En el fondo, quizás es más difícil. Aquí la gente valora quizás más lo figurativo y piensa, pues es muy artesanal, está muy bien hecho, pero la libertad de expresar ideas no és tan fàcil com la gent cree. Clar, els que no hi entenem, ens és més fàcil una figura, no?, que un missatge on tu has de preguntar coses, no? El teu cap s'ha de preguntar coses a l'observar-lo, no? Sí. I aleshores, o sigui, amb l'August Rosell vas començar a recuperar aquesta història de pintar, però vas dir, m'he de formar, m'he de preparar bé, i vas anar a la universitat. Bueno, pues después fui a una escuela pues para perseverar un poco más en el dibujo, porque en Alemania habíamos pintado también mucho más libre y mucho más, más abstracto, y entonces quizás me faltaba un poco de dibujo, y entonces fui a una escuela de no sé, una vez a la semana me parece, de Barcelona, y bueno, pues hice los ingresos en Bellas Artes, y bueno, estaba bien preparado, pues no había ninguna dificultad en entrar ahí. Sí. Clar, nosaltres, si mirem la teva obra, potser sí que en algun moment pots dir, home, hi ha una certa influència de l'August Rosell, d'haver estat en contacte amb l'August Rosell, però no. Quins creus que són els teus referents, o tens algun referent, alguna persona, algun pintor o algun artista que t'hagi influenciat? Sí. Que t'hagi influït a la teva obra? Bueno, hay muchos pintores que me gustan, y pintores y artistas en general, pero cuando yo llego a algún sitio, lo primero que miro, las paredes. ¿Qué tienen esta gente en las paredes? Sí, porque notas inmediatamente el nivel cultural y notas enseguida pues la sensibilidad de la gente cuando ven lo que se cuelgan en las casas. Y bueno, pues sí, hay
hay gente me gusta mucho. Tapies, por ejemplo, me gusta Rafols Casamada, que ya se murió. Me gusta mucho Barceló también. Bueno, hay infinidad de gente. De Buffet también me gusta. Bueno, el art brut y el arte así que trabajan únicamente con elementos de la naturaleza, también me gusta. Y bueno, le podría ahora decir muchos, sí. ¿Estás vinculada a algún galerista, alguna galería concretamente? Bueno, ahora en Barcelona yo he expuesto con la Galería Maragall, pero la de la Rambla Cataluña, y ha cerrado la galería. Después también estuve en la Chrysler, pues ella se jubiló. Después estuve en La Saleta, pues era un galerista fantástico, es que además me daba muchos ánimos y no sé, es que era una comprensión entre galerista y pintor tan fluido, era estupendo, y tuvo un ictus y se murió hace poco. Así que ahora de momento no he buscado galería, però lo haré. Però pel que ens expliques, una mica, no sé, les tres que ens has comentat són d'aquelles galeries que sense saber-ne massa em sonen galeries destacades i importants de Barcelona. Sí, són destacades, sí. Estem veient una mica com de declivi o se n'obren de noves de galeries d'art a Barcelona? Les galeries d'art estan de baixa? Bueno, es que después había unos años muy difíciles para las galerías, muchos cambiaron de sitio porque no podían aguantar los alquileres y no se vendía arte, había la crisis esta del 2008 y bueno, pues lo tenían muy difícil y ahora me parece que ahora quizás va un poco mejor otra vez. O sigui que realment hi ha hagut un moment complicat perquè clar, la galeria no només és un lloc on podem veure art, sinó que és un lloc on els artistes poden mostrar el seu art. I clar, si la galeria no va o tanca, l'artista també es queda una mica reclòs, ¿no? Bueno, pues hay muchos artistas que lo han pasado muy mal. Incluso conozco a alguno pues que se ha suicidado. Carai. Sí. Bueno, es que es una profesión, como casi todas las profesiones creativas, que no te da un ingreso estable, ¿no? No sabes nunca, bueno, pues si puedes vivir de esto, ¿no? Una vez que uno está en la cumbre, pues como por ejemplo el Barceló, ¿no? O el Plensa, por ejemplo, me gusta mucho también el Plensa. Bueno, pues esos ya son internacionales y bueno, pues eso sí que tienen asegurados la vida, ¿no? Y, bueno, pero claro, yo no pertenezco a estos, es que tampoco no tendría tanto tiempo, entonces tendría que dejar a toda mi familia, porque eso es una dedicación absolutamente única. Valtrau, nosaltres hem estat encantats que ens hagis explicat el contingut de l'exposició i també aquest relat de la teva trajectòria personal, que està en molt bona part també vinculada al Penedès i al món del vi. Sabem que hi ha algun vi, em sembla que porta el teu nom, y un celler que porta el teu nom. Ah, sí, eso es muy curioso porque bueno, mi marido hacía experimentos con diferentes cepas extranjeras porque bueno, tenía más variedad y aquí siempre se hacía lo mismo. Entonces plantó en Pontons el Riesling. Que es alemany, es una varietat alemanya. Sí, esa es la mejor variedad de Alemania y bueno, el vino salió buenísimo y entonces pues no se sabía, bueno, pues qué nombre le vamos a dar y mi suegro me dijo, no, pues mira, le vamos a dar el nombre de mi nuera, porque además me ha abierto el mercado alemán y además no costó nada de registrar el nombre, porque también es muy difícil de registrar según qué nombre, porque ya alguien lo tiene o lo tiene muy similar y el Valtrau pues enseguida se pudo registrar, aunque después tuvimos miedo, la gente ya sabrá pronunciar esto. Sí.
És més difícil el massatge que el l'altre. Sí. Pero como, sí, y lo vendemos muy bien, e incluso lo vendemos en Alemania, pero no enormes cantidades. Es que tampoco no tenemos tanto, ¿no? Todo lo que tenemos lo vendemos, sí. ¿Y etiquetes la de etiqueta, vi? sí, hice la etiqueta porque habían puesto una etiqueta muy anticuada, muy de Alemania, pero de los años 50, sí. Y entonces yo dije, no, pues si tiene mi nombre, pues ahora cambiamos también la etiqueta, y hice un dibujo así con tinta de alguna cepa. Hice como 30 diferentes dibujos. Una tarde me senté ahí en la viña y hice como 30 dibujos de cepas, pero todos así como haikus. ¿Sabe lo que es haiku? Sí. Sí, que como muy espontáneo. Ajá. Directamente del cerebro lo ves, los ojos lo ven, y directamente sin pensar nada, plasmarlo en el papel, ¿no? Como una cosa muy espontánea y muy directa, ¿no? Haiku es además una poesía, también lo llaman poesía. Que té molt poques paraules. Pero también dibujos. Bueno, en este plan hice los dibujos y bueno, pues han dejado siempre el mismo dibujo, porque yo digo pues que podríais poner cada año un dibujo de esos 30 que hice, ¿no? Y la gente puede hacer una colección, pero bueno, eso ya es cosa de ellos. Walter, gràcies per acompanyar-nos i per haver-nos explicat també l'exposició. Sí, bueno, han salido aquí muchas coses. Sí. I nosaltres que hem de deixar aquí l'espai de l'entrevista per avui i tornem la propera setmana amb un altre convidat o convidada. Fins la propera. Adéu-siau.